domingo es diferente a todos los otros domingos. Este día es diferente a todos los otros días, porque venimos a reflexionar, a celebrar la resurrección de Cristo, y termina no siendo igual que cualquier día. Y fíjense que cuando estaba pensando en este día, porque normalmente tengo la tradición de ver la película de la Pasión de Cristo este día en la mañana o ayer en la tarde, para reflexionar sobre lo que pasó. A mí esa película me gusta, me llena y me hace tratar solo un poquito de tener la noción de lo que haya sucedido. Y cuando pensaba en eso, me puse a reflexionar sobre cómo habrán vivido el sábado los discípulos, cómo habrán pasado esa noche. No sé si tú te has puesto a pensar en eso, porque imagínate cómo fue su semana. Un domingo antes eran las superestrellas. Ellas iban con Jesús al lado y la gente por miles ovacionándolos. Se cree que en Jerusalén, en ese fin de semana, en esas fiestas, hubo por lo menos 1 millón de personas. Imagínate nada más, 2 veces la población de Ensenada, todos en una sola ciudad para sus fiestas. Pero imagínate cómo se regó como pólvora la fama de Jesucristo, y todo mundo queriendo verlo, queriendo escucharlo, queriendo un milagro. Entonces la semana para los discípulos y para el staff fue llena de emoción, y de pronto llega el terrible jueves, en donde Jesús es apresado, es golpeado, es enjuiciado, y ellos tienen que salir huyendo, donde algunos de ellos, como Pedro, le hacen esas promesas tan fervientes al Señor y le dicen: contigo hasta la muerte. Y ya sabemos lo que pasa después. Pero quiero que por un instante pensemos qué pasó después de aquellas 3 de la tarde, cuando ya tenían que bajar los cuerpos porque ya se venía el tiempo del sábado y había que quitar a los crucificados. Y a todo mundo lo esparcen y lo mandan a su casa, y los discípulos se tienen que encerrar porque está prohibido salir después de las 6 de la tarde. Estuvieron juntos, cada quien agarró para su rumbo y se escondió donde pudo. ¿Qué habrán pensado en la noche? ¿Alguno de ellos habrá estado molesto y habrá dicho: tanto tiempo para nada? ¿Habrá sido un loco? ¿O estaban tan abatidos y tan tristes de no poder entender, de repasar en sus mentes una y otra vez los milagros de Jesús, las sanidades que hizo, verlo caminar sobre el mar, calmar los elementos, resucitar muertos, hablar con aquella autoridad ante miles de personas, la multiplicación de los alimentos? Y la lista es larga de todos esos milagros, y los habrán estado repasando y diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dios lo abandonó? Si eso fue del Señor, ¿qué será de nosotros? ¿Habrán podido dormir? Cualquier ruido habrán dicho: ya llegaron por mí, soy el que sigue. ¿Habrán estado casi escondidos debajo de las piedras? ¿Habrán pensado ya, y quiero llevar, yo sé que te estoy llevando a imaginarlo, habrán empezado a planear su fuga? ¿Cómo nos vamos de aquí? Porque todo el mundo nos vio con él. Y llega la mañana del domingo, y antes de que tan siquiera salga el sol, hay un pequeño grupo
que está dispuesto a arriesgar su seguridad y su vida. ¿Quiénes eran? Las mujeres. Varones, ahí hasta ahí nos dieron ejemplo. Pedro y Juan andaban no sé qué haciendo, pateando piedras allí en un terreno, no sé qué estaban haciendo. Pero María Magdalena, junto con otras mujeres, todavía no amanecía y ellas ya estaban preparando qué hacer. Ellas ya no veían la hora de que abrieran las tiendas para comprar lo que les hacía falta. Con un enfoque faltante, porque obviamente ellas en ese dolor querían ir a la tumba para continuar el proceso que no se terminó el viernes, porque por la premura del tiempo bajan a Jesús y sabes que se lo entregan a José y a Nicodemo, pero ya es la hora de vámonos, ya están cerrando todo y apagando las luces y no hacen el trabajo adecuado de embalsamar el cuerpo del Señor y de ponerlo en la sepultura. Lo hacen express y vámonos. Y ellas están preparando todo en la mañana para ir y continuar o terminar ese trabajo. Y hoy vamos a ver qué pasa en esa escena. Los personajes que intervienen y cómo vive cada uno de ellos este episodio tan importante, este día que es el más trascendental en nuestra fe, el domingo de la resurrección. Y que Dios hoy nos hable a cada uno de nosotros en la manera en que nosotros dimensionamos la resurrección de Cristo. Y que sensibilice nuestros corazones para anhelar su venida. Que nos llene de emoción pensar que va a regresar y que va a regresar por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Así que acompáñame en una oración para que podamos disponer de nuestra mente y nuestro corazón. Bendito Señor, gracias por la oportunidad de conocerte, por la bendición de llamarte Padre, por el privilegio de conocer de tu Hijo Jesucristo, de podernos llamar coherederos junto con Él de la vida eterna. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento aún en tu corazón, Padre, por la muerte de tu Hijo. Cuánto amor por nosotros para permitir su sacrificio. Queremos venir en esta mañana, este puñado de hijos tuyos, para recordar, para confirmar, para completar aquello de nuestra fe con respecto a la resurrección que no terminamos de saborear. Háblanos hoy, Señor, al corazón y a la mente, y que toque tu Espíritu Santo nuestro espíritu, y que podamos estar en esa sintonía para recibir tu palabra, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de esa tumba vacía y de ese Jesús resucitado. Y te voy a pedir por favor que abras tu Biblia y me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan 20, y vamos a ver los versículos del 1 al 16. Juan 20, del 1 al 16. Y vamos a ver estas tres escenas o esta escena en tres partes, y la primera de ellas es la tumba vacía. Y quiero que me acompañes a los versículos 1 y 2 de este pasaje, y dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba,
les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Como te decía, cuando empieza esta mañana del domingo, es la cuarta vigilia de la noche, que más o menos sería entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando María y otras dos mujeres están preparándose para ir a la tumba de Jesús para completar el trabajo que no se hizo. Posiblemente ya a las 6 de la mañana, ya clareando el sol, llegan a la tumba para realizar esta tarea. Y aunque en otro de los evangelios vemos que eran otras dos mujeres, no solamente María Magdalena, Juan se enfoca en María Magdalena, se enfoca en la interacción que tiene ella en la tumba con los ángeles y con Jesús mismo. María Magdalena, si te acuerdas, es una mujer que tenía un amor profundo por el Señor. Ella había sido objeto de un milagro de Jesús. María Magdalena había sufrido una posesión demoníaca. Dice el relato que dentro de ella 7 demonios la atormentaban. Y Jesús hace el milagro de liberarla. Y María Magdalena siente esta gratitud tan grande, siente este amor y esta pasión por Jesús, que la deja ver en este pasaje. Cuando ella siente esta angustia de llegar a la tumba y ver que la piedra ha sido removida, y que a la imaginación de ella, al momento que está viviendo, dice: se llevaron el cuerpo del Señor. Ese era su temor, esa era su angustia. Pero fíjate que cuando pienso en María, en Magdalena, llega este momento, me pongo a pensar en qué estaba pasando por su mente, porque no le alcanzaba, no tenía completa esa parte de la teología, vamos a ponerlo así entre comillas, porque creía en el Señor Jesús, sabía quién era el Señor Jesús y tenía su fe puesta en Él, pero le faltaba esa parte de la resurrección. Y lo que estaba viviendo, lo que había vivido el viernes, no le daba para completar esa parte. Y no es que María tuviera falta de fe, pero yo estoy seguro que si cualquiera de nosotros hubiéramos visto lo que pasó con el Señor, pues estaríamos bastante turbados. Porque a lo mejor ya 2000 años después, desde la comodidad de la Reina Valera o de la NTV, decimos: ahí está María, pero si el Señor les dijo, que iba a resucitar a los 3 días, ¿para qué tanto drama? Pero yo no sé cómo estaríamos tú y yo de ver la manera tan atroz y despiadada con la que fue tratado Jesús. Para que Jesús haya quedado irreconocible y ellos solamente estuvieran de lejos viendo su sufrimiento. Mira, la piel se me pone así de pensar y de que eso se quede aquí en tu mente y esté. Y no es que María dudara de que Jesús era Dios, pero no sabía qué había ocurrido, no sabía qué había pasado. Y estoy convencido que María iba para la tumba para presentarle sus respetos al Señor, para cuidar de su cuerpo, para darle el último adiós, para despedirse de Él. Nadie del grupo de Jesús, por lo que vemos aquí, tenía claro lo que estaba sucediendo. Nadie de aquí entendía realmente el poder de la resurrección de Jesús, porque no sé si te acuerdas que en alguna etapa del ministerio hasta ellos discutieron cuando Jesús les habla de la resurrección de Él, como que se voltearon a ver unos a otros y dijeron: ¿qué onda con esto de la resurrección?
Entonces no era ajeno a ellos el que Jesús ya les hubiera dicho, al tercer día resucitaré. Pero ninguno del equipo lo tenía presente. Y aquí lo podemos dejar ver por la manera en que actuaron. Y cuando María llega a la tumba, encuentra la piedra movida. Y esto de que la piedra fue movida no es cualquier cosa. Porque dicen los historiadores en un texto griego que hacen referencia a esta piedra que fueron necesarios 20 hombres para mover esa roca cuando la pusieron sobre la tumba, para tapar la entrada. Imagínate lo que pesaba. ¿Qué te gusta? ¿1,5 toneladas? Por lo menos 1,5 toneladas a 2. Por lo menos 2 toneladas. Entonces no se ocupaban 2 personas para rodarla. Y aquí es donde empieza a crearnos sentido el milagro de la resurrección, que no había otra manera, no hay otra manera de ver la resurrección que no sea a través de un milagro tan grande de parte de Dios. La segunda cosa que tenía la tumba, aparte de la roca o de la piedra, era que tenía un sello romano. ¿Te acuerdas que los religiosos de la época de Jesús van y dicen, tenemos temor de que sus discípulos lo desentierren, se roben el cuerpo y digan que resucitó? Así que le pedimos, por favor, que le ponga aparte un sello romano a esa tumba. Y un sello romano debía ser inquebrantable, so pena de muerte. No cualquiera se iba a aventar el tiro de agarrar y romper un sello como hoy de los de clausurado que ponen en los restaurantes. No cualquiera se aventaría ese tiro, porque significaba pena de muerte. Y por último, la tumba tenía una guardia romana. Y las guardias romanas por lo menos eran de 10 a 30 soldados armados. Ya necesitabas un mini ejército táctico y adiestrado para eliminar a los 10, aventarte el tiro de romper el sello y ser capaz de mover esa piedra. O sea, desde entrada de ahí ya no es algo sencillo. Y cuando María llega, como que eso no le pasó por la cabeza, porque sale de inmediato a buscar al equipo para decirles lo que había pasado. Eso no la impresionó. Entonces te das cuenta que algo no, en ese momento ella estaba en un shock y eso no causó ninguna admiración, nada. Su sentimiento estaba centrado en se lo llevaron y no sabemos a dónde lo han puesto. Y ese era el dolor de María, no sabemos dónde lo pusieron. Porque ella deseaba presentar su amor y sus respetos al Señor. Tratar de entender la resurrección no es algo sencillo, no es algo fácil, no es un concepto fácil. Tratar de dimensionar lo que ocurrió para María en ese momento fue imposible, porque estaba sumida en su circunstancia, en lo que estaba ante su vista. Y quiero trasladarte un poquito a hoy. Hay cosas de la fe que a veces no tenemos bien direccionadas en nuestro corazón, porque a veces estamos tan sumidos en nuestras circunstancias actuales o lo que vivimos que lo perdemos de vista por un momento. Y lamentablemente la iglesia de esta época a veces no ayuda mucho. Porque muchas veces la iglesia está más preocupada por las formas que por el fondo. Y está más preocupada por ser socialmente vigente y aceptada que por la profundidad de la palabra que se enseña. Y a veces está más preocupada por
por ser vista, por ser llena de likes, por tener tráfico digital en su página o en sus eventos, que por el contenido que se presenta acá arriba. Y eso menos ayuda. Y a veces la iglesia y los creyentes estamos tan ocupados y preocupados por esa situación que vivimos todo el día, y a veces ocupados hasta en el ministerio, que perdemos de vista lo eterno. Y pareciera algo tan lejano que creemos que no va a pasar, o no dimensionamos que nos puede tocar a nosotros. Porque me gustaría que alguien de nosotros fuera capaz de levantar la mano y asegurar que mañana no viene el Señor. Nadie. Pero ¿sabes que a veces no vivimos la vida en la fe pensando eso? Y no disfrutamos la fe pensando en eso. Y esto era algo que estaban viviendo en ese momento María Magdalena, y cuando va por Pedro y por Juan también. Después vamos a continuar. Del versículo 3 en adelante. Dice: Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Me encanta que Juan no dice Pedro y yo. Siempre habla en tercera persona, pero son él quien escribe y Pedro. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero yo le gané. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, entró a la tumba y también notó los lienzos de lino ahí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras, Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Bueno, imaginemos a Pedro en sus 50s y a Juan en sus 20s. Pues obviamente Juan iba a llegar antes que Pedro. Y con esa noticia que les da María, no dudan ni tantito en salir corriendo a ver qué había sucedido. Juan llega primero, se asoma a la tumba, y aquí es donde continúa lo milagroso de la resurrección. Juan se asoma a la tumba porque esas entradas eran de más o menos 70 centímetros de ancho y 1,20, 1,30 de alto, o 1,60 cuando mucho. Entonces no era como que era una gigante y podías entrar y asomarte así. Juan se asoma y alcanza a ver los lienzos de Jesús todavía ahí. Y hace un respiro después de la carrera en lo que llega Pedro. Pero quiero explicarte qué pasa con esos lienzos. Cuando una persona moría, la embalsamaban, la llenaban de aceites y de ungüentos y de especias y de aceites, y le iban poniendo primero llevaba 3 cosas: vendas. Primero llevaba vendas, y luego encima de las vendas llevaba el sudario, y encima del sudario llevaba una sábana. Eso se volvía como un capullo, porque se ponía tieso por tanto aceite y pomada y todo lo que le ponían. Tomaba la forma del cuerpo como una momia. Entonces cuando Juan se asoma, dice que ve los lienzos ahí y los ve con la forma del cuerpo. Y por eso Juan se queda tranquilo. Pero Pedro tiene, acuérdate, esa impulsividad que lo mueve a la acción. Señor, si eres tú, que yo camine sobre el agua. O sea, así era Pedro.
y que antes de que te pase algo a la muerte ya sacaba la espada y ya le habían volado la oreja a alguien. Pedro se mete. Y cuando Pedro entra, también ve eso. Pero lo que Jesús debía llevar en la cara no está. Está aparte, bien dobladito. Y ahí es donde Pedro se queda patinando. Porque quien dice que vio y creyó no fue él, fue Juan. Entonces Pedro también ya no tenía la preocupación que tenía María. Pero Pedro se queda patinando porque no, o sea, ¿cómo? Tiene la forma del cuerpo, pero no está el cuerpo. ¿Cómo lo sacaron? Si te hubieras querido robar el cuerpo, moviendo la piedra, quitando el sello y noqueando a 10 soldados, no te ibas a tomar el tiempo de desenvolver a Jesús, ¿estás de acuerdo? Agarras el cuerpo, te lo echas al hombro y sales corriendo con él. No era necesario dejar los lienzos ahí. Pero a Pedro no le da. Y cuando Juan entra, Juan ve los lienzos que están como un capullo duro en la forma del cuerpo, pero adentro no hay nada. Mira la piel. Y se da cuenta que el cuerpo no está, porque lo de la cara no está vacío. De alguna manera milagrosa, el Señor hace que el cuerpo de Jesús pase a través de los lienzos y se levante. Hay porqués que no vamos a entender, pero le podremos decir al Señor: no seas malo, ponme esa película, yo quiero ver cómo traspasó su cuerpo los lienzos y la forma se quedó ahí. Y dice que cuando Juan vio esto, creyó. Y todo ese dolor, esa tristeza de gritos de dolor, de angustia, se volvieron de alegría. Porque el Señor había resucitado. Dice que al último de este pasaje, porque hasta ese momento no habían entendido, hasta ese punto no habían comprendido lo que las Escrituras decían. Dios permitió que primero experimentaran la resurrección de Jesús antes de comprenderlo. Y cuando Juan ve eso y ve que no está el cuerpo del Señor, pero que los lienzos están así, entonces la palabra de Dios, lo que él había visto de las Escrituras, hace un sentido dentro de Juan. Y dice: estas son las profecías. Aquí están las profecías del Antiguo Testamento. Aquí están. Aquí está lo que él nos dijo. Aquí está. Tiene sentido. Y es que la resurrección, fíjate nada más lo que apunté acá. La resurrección significa que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder y autoridad. La resurrección significa que tenemos garantía de nuestra salvación y de nuestra propia resurrección. La resurrección significa que Dios tiene un plan eterno para nosotros. La resurrección significa el inicio de la dispensación de la iglesia. La resurrección significa que un día Él va a volver. Y eso a veces nos pasa de largo, porque pareciera que no dimensionamos lo que realmente pasa en el cuerpo de Cristo, en la iglesia,
con respecto a su cabeza, que es el Señor. Por último, el encuentro de María Magdalena con Jesús. Dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contesta ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, le dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Maestro, gran maestro, que eso significa esa palabra de Raboni, que viene de rabí. Qué increíble escena. Y seguimos con esto que estaba viviendo María. Oye, acababa de ver a 2 ángeles y también fue como que O sea, María está turbada porque dice al último del versículo 10 que salen Juan y Pedro y se van a sus casas, se van con los suyos, en una situación distinta. Porque Juan se va sin poder creer lo que acababa de pasar. Y Pedro se va sin entender lo que acababa de pasar. Pero se va cada uno. Y ni le prestan atención a María y ahí la dejan. ¿Sí? Y María sigue llorando, desconsolada. Y al ver que ellos se van, ahora ella se asoma a la tumba. ¿En qué momento se metieron los ángeles? O sea, si te pones a pensar desde el punto de vista humano, pero te digo que a María le pasó de noche. Y no estoy hablando de que tengamos un concepto más bajo de María, no. Otra vez, las circunstancias que vivía María en ese momento eran excepcionales. Pero María se asoma a la tumba y ve ahí a 2 ángeles. ¿Cómo no te causa impacto ver a 2 ángeles? Y le dicen, vamos a hacerlo de manera, se asoma ella y luego se asoman ellos. ¿Qué pasó, María? ¿A quién buscas? Oh, mujer, ¿por qué lloras? Se vuelve a asomar María y le dice, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde. Y no sé dónde lo han puesto. Y eso no fue suficiente. María está desconsolada después de haber visto a los ángeles y ella deja ver su pena, deja ver su dolor y se da la vuelta para irse. Y aquí está Jesús, parado aquí, porque ella está en esto y sigue llorando y se va a ir. Y aquí está el Señor parado. Y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella cree que es el jardinero y le dice, Señor, a lo mejor ni lo volteó a ver. Señor, si usted se llevó el cuerpo de mi Señor, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Y entonces el Señor aclara la voz
Le dice, María. Imagínate escuchar tu nombre de la voz del Señor. Y me encanta esa parte porque Él dijo que nosotros, sus ovejas, íbamos a conocer y reconocer su voz. Nadie te puede hablar como el Señor. Nadie puede decir tu nombre, ni tus papás, ni tu pareja, ni tus hijos. Nadie puede decir tu nombre como lo pudiera decir el Señor. Nadie. Eso le hizo entender a María quién estaba a su lado. ¡Qué increíble! Cuando Jesús le pregunta a María, ¿por qué lloras? No la está reprendiendo, no busca reprenderla, no busca dejar ver en claro que María tuvo poca fe, porque te acuerdas que en otro caso sí lo hizo. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Te acuerdas a quién se lo dijo? A ella no le dice esto. A ella no le dice, María, qué bárbara, nomás me fui 2 días, ya regresé. ¿Qué falló, María? ¿Qué pasó? Lo que estaba haciendo Jesús con estas preguntas era redireccionar a María. Era reenfocar a María. No sé si decirlo así, pero Jesús estaba buscando completar la teología de María. Porque María, como te lo dije al principio, creía perfectamente quién era el Señor Jesús. Era el Hijo de Dios, era Salvador con poder, todo eso. Pero esta parte de la resurrección no caía todavía en su corazón. Y con esto Jesús está buscando eso. Estaba dándole la última enseñanza a María con respecto a cristología. María posiblemente no pensó que estaba ante Jesús hasta que Él la llamó por su nombre. Y entonces María pasó también de ese desconsuelo a la alegría y el gozo. Y cuando pienso en María, obviamente pienso en nosotros. Porque a María estaba viviendo su fe con las circunstancias que tenía en ese momento alrededor, con lo que estaba pasando, con lo que estaba viviendo. Y muchas veces nosotros vivimos nuestra fe con las circunstancias que estamos viviendo en ese momento. Y no estoy diciendo que está mal, porque todos hemos vivido nuestra fe en Cristo con el dolor que estamos viviendo en ese momento, con el desconsuelo, con la pérdida, con la enfermedad, con la situación de la casa y de la familia alrededor de nosotros. Todos. Y eso no significa que nos falta fe. Eso no significa que no está completa tu salvación o lo que tú crees del Señor. El problema es si seguimos viviendo nuestra fe solo bajo nuestras circunstancias, solo lo que tenemos alrededor. Si la iglesia sigue viviendo la vida de la fe solamente con lo que está de moda, solamente con la circunstancia del momento, como si esto no se fuera a terminar, como si esto no fuera a acabar, y nosotros vivimos como si no fuera a haber algo más allá. Y no me refiero al más allá del otro lado del umbral, me refiero a después de la situación.
Y así estaba María. María no veía más allá de lo que estaba pasando en ese instante. Y nosotros vivimos este tiempo de la iglesia como si a veces no hubiera un más allá, un después. Y yo creo que a lo mejor ya has escuchado este término, la dispensación. Esto de las dispensaciones no son más que etapas de la historia de Dios y de la humanidad en donde se nota un cambio marcado en el ministerio y en la obra del Señor. En pocas palabras y alegorizando. Y ahorita nosotros estamos en la dispensación de la iglesia, en la era de la iglesia. Y esto se va a acabar algún día. Y estos hechos hasta Pentecostés son una de las orillas de la dispensación de la iglesia. Y la otra orilla es la segunda venida de Jesús. Pero ¿sabes qué? Y lo hemos escuchado. Jesús no va a volver a venir como vino aquella vez. ¿Cómo vino la primera vez? Humilde, como un siervo sufriente. ¿Y cómo va a venir la próxima vez? Amén. Con poder, en gloria, con sus vestiduras blancas, con sus marcas, con algo escrito en su costado, con esa mirada que alguna vez dejó ver acá, pero que dice Juan, eran como llamas de fuego. Y sus palabras eran insostenibles, era como una espada de dos filos, como el estruendo de muchas aguas. No sé si Juan es la persona más afortunada de la historia. Porque a pesar de que, imagínate nada más, perdón que haga pausa, pero poderse recostar al regazo del Señor y saber que el Señor te ama. Eres su cuate. O sea, en esta tierra alguien fue cuate del Señor Jesús, fue Juan. Eran amigos. Y cuando viene el Apocalipsis, Él es el que ve al Señor. Él es el que cae como muerto. Y el Señor lo toca y le dice, amigo, y Juan se da cuenta que es Jesús mismo. Nos pasa igual que a María, nos pasa igual que a Juan, nos pasa igual que a Pedro. Y nosotros en la iglesia de hoy tenemos que estar dispuestos, preparados, ser capaces de exigir alimento sólido en nuestra congregación, desde aquí arriba y desde los salones de clase, para que podamos ser capaces de comprender. Obviamente es trabajo de cada uno, no le vayamos a echar la culpa a Juven nada más. Para que seamos capaces de entender la anchura y la altura y las profundidades de Dios. Y si nuestra vida en la fe está desenfocada y no vemos más allá de nuestra circunstancia, necesitamos poder comprender todo esto que te acabo de decir para que podamos ser capaces de ver más allá y vivir con la esperanza del regreso de Jesús.
La iglesia vive su vida basada en sus circunstancias momentáneas. Los que somos de la vieja escuela, yo creo que hemos podido ver esos cambios, ¿no? Bien marcados de, ahorita esto está de moda. Y al rato, ahora esto está de moda. Y luego, esto ya empieza a estar de moda. Y vamos viendo a la iglesia moverse en esas modas. No te estoy diciendo que no nos tenemos que adaptar a la tecnología y al... No. Pero pareciera que nos movemos solamente en la circunstancia del momento y no basados en en las profundidades de la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender lo que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que el Señor espera de nosotros. Estoy viendo mi hora, ¿eh? No crean que estoy viendo el resultado del fútbol, por favor. Ya ganó el América ayer, lo demás ya no me interesa. Algunas aplicaciones. Vivamos y creamos de todo nuestro corazón que Él volverá. Llenémonos de gozo, porque Jesucristo resucitó y porque vendrá por nosotros. Y entiendo, porque estoy en el número 1 de la fila, que nuestras circunstancias a veces de verdad nos ponen en situaciones donde no alcanzamos a ver más allá. Pero por eso también el Señor nos deja su consuelo a través del Espíritu Santo. Y nos deja esa paz que solamente Él nos puede dar. Y nos pide que confiemos en Él. Que vengamos delante de Él y dejemos todo aquello que nos abruma. Y nos dice, mejor tomen mi carga, que es más ligera. Y no quitemos la mirada de la cruz, esperando su regreso. Es verdad que nunca podremos saber todos los porqués. No nos sintamos mal. No vamos a ser capaces. Igual que María, igual que Juan, igual que Pedro, tenemos una mente finita. Y muchas veces no vamos a entender los porqués. Pero confiemos plenamente en la voluntad del Señor. Y confiemos que Él tiene la vista del otro lado de esta fotografía, que es nuestra vida. Y confiemos que Él sabe el fin de la historia. Y está en sus manos el fin de nuestra historia. Y que si alguno de los que estamos aquí nos toca ver el regreso de Cristo, y sé que muchos no lo terminamos anhelando. No, espérame. Sí amo al Señor, pero yo quiero ver a mis hijos crecer. No, espérame. Señor, déjame caso. Señor, déjame que termine la escuela. Señor, déjame ser viejo. Ahorita todavía no, Señor, aguántame tantito, como si el Señor estuviera ahí. Ay, bueno, pues me voy a esperar hasta que tus hijos sean grandes, hasta que tengas nietos, y luego ya voy. Pero pocos de nosotros somos capaces de decir como Juan: ven pronto ya, Señor. Ven, ya te esperamos. Y esa debe ser la manera en la que tú y yo debemos de vivir en esta tierra. Aquí, pero con nuestra mente en el: ya ven, Señor, que ya te quiero conocer. Ven, Señor, que ya te quiero ver. Ven, Señor, porque la corona de justicia que me va a ser dada por mi fe, ya la quiero poner delante de ti.
Y por último, tomemos ejemplo del amor y de la gratitud de María Magdalena. Porque en medio de que no entendía los porqués ni cómo, tenía un corazón tan agradecido por lo que el Señor hizo por ella. Y tenía un amor tan grande por el Señor Jesús. Y nosotros tomemos ejemplo de eso, de ese amor y de esa gratitud tan grande. Porque si cada uno de nosotros buscáramos ese ejemplo y reflejar nuestro amor y nuestra gratitud por el Señor, nuestras vidas, nuestras iglesias y hasta nuestra sociedad irían en otro camino. Nuestras familias, nuestras relaciones. Tomemos ejemplo de eso. Y aunque no entendamos todos los porqués, cuando escuchemos la voz del Señor, alegrémonos. Y me hubiera encantado ver la expresión de María cuando escuchó la voz del Señor y lo volteó a ver. Le dijo: Señor, Maestro. O le habrá gritado de emoción, no sé qué habrá hecho. Pero qué increíbles escenas. Disfrutemos este día, agradezcamos este día, el milagro de la resurrección, porque nos da la garantía que un día el Señor vendrá por nosotros. Y sabes que no nos deja olvidarlo. Y no voy a spoilear nada de la Santa Cena, porque al rato la tendremos y no me toca a mí. Pero en eso nos dice: acuérdate de mi muerte, pero acuérdate que voy a volver por ti. Qué increíble. Ponte de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios